El Señor ha resucitado. Ahora, hermanos, cuando yo digo el Señor ha resucitado, ustedes tienen que contestarme, en verdad ha resucitado. Ahora, algunos de ustedes piensan que esto es algo de Josías o una tradición americana, pero no, esto regresa a Lucas 24:34, cuando el Señor apareció a los dos hombres en camino a Emaús. Y después ellos van a los discípulos y dicen, en verdad el Señor ha resucitado. Y esa frase comenzó a ser un saludo en la iglesia primitiva en griego y ha continuado como un saludo hasta 2000 años después. No puede acabarse con nosotros. Así que, aunque sea un excelente saludo en todos los días, en particular en Domingo de Resurrección, no te levantas a decir a tu hijo buenos días. Dile, el Señor ha resucitado y enséñale a contestarte, en verdad ha resucitado. Así que una vez más, el Señor ha resucitado. Amén, amén. Una gloriosa, gloriosa verdad. Ahora, en términos del sermón, cuando hablamos de la resurrección, muchas veces nos enfocamos en los datos de la resurrección o los resultados de la resurrección. Todos excelentes temas. Pero en esta mañana quisiera enfocarnos en una pregunta aún más fundamental. Y es la pregunta, ¿quién resucitó de entre los muertos? ¿Quién resucitó? Ahora me van a decir, Jesús, correcto. Pero ¿quién es Jesús? Y creo que el himno de Colosenses 1:15 al 20 contesta esa pregunta de manera tan magistral. Pero es necesario verlo en detalle porque es un texto también que es muy mal interpretado. En particular porque Pablo emplea un término, el término es primogénito, que se puede entender incorrectamente con facilidad. Él dice en Colosenses 1:15 que Cristo es el primogénito de toda creación y luego en el 18 que es el primogénito de entre los muertos. Y es clave comprender lo que ese término significa, el primogénito, porque ha sido torcido para llegar a ser la fuente de innumerables herejías en la historia. Seguramente han escuchado de Arrio, un hombre que vivió en los 300 después de Cristo, que es el padre de todos los que niegan la deidad de Cristo. Enseñó que la frase primogénito de toda creación significa que Cristo fue la primera creación hecha por Dios. Entonces, antes de entrar en nuestro texto, quisiera hablarles un poco de lo que significa primogénito, en particular en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa ser el primogénito? Tal vez lo que tiene en la mente es pues el primero en nacer. La RAI dice primero en orden de nacimiento. Sin embargo, tengo que recordarles que debemos fijarnos no tanto en lo que una palabra significa en español, porque aunque no nos guste escucharlo a veces, Dios no inspiró su palabra en español, sino en hebreo, en arameo, en griego. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que esos términos significan en sus idiomas originales? Y cuando comenzamos a leer la Biblia, en particular cuando llegamos al pueblo de Dios con la historia de Abraham, notamos algo muy interesante. Y es de que Abraham tuvo dos hijos. El primero en nacer era Ismael. Pero Ismael no recibió la primogenitura, sino Isaac, su segundo hijo. Y luego Isaac tuvo dos hijos. El primero en nacer era Esaú, pero él tampoco recibió la primogenitura, sino que su hermano menor la recibió, Jacob. Luego Jacob tuvo 12 hijos, pero Rubén, el primero en nacer, no recibió la primogenitura, sino que fueron los hijos de José. Primera de Crónicas 5:1 dice acerca de Rubén que sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Entonces, Jacob decidió dar su herencia a sus dos nietos. Y es casi como que
el patrón que vemos en la Biblia es de que el primero en nacer nunca recibe la primogenitura, como si Dios quisiera enseñarnos algo, de que el primer Adán no va a ser el heredero, no va a ser el primogénito, sino el segundo Adán, en la quien Dios constituyó heredero de todas las cosas, el quien es el eterno Hijo de Dios hecho carne. Desde que el término primogénito en la Biblia no tiene tanto que ver con el que nace primero. Se trata de primero en posición, en rango, en bendición. El primogénito es el privilegiado que recibe la herencia de su padre, el que está por encima de todos sus hermanos, el que es preeminente. De hecho, así Pablo define el término en el 18 de nuestro texto, en Colosenses 1:18, diciendo que Cristo es el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga la preeminencia o la primacía. Y esto es el punto de nuestro texto en el día de hoy, la supremacía, la preeminencia de Cristo. Entonces, hoy en esta mañana adoraremos a Cristo por dos razones por las que Cristo es preeminente sobre todos. Dos razones por las que Cristo es preeminente. Primero, Él es primogénito sobre la creación por ser nuestro creador. Y segunda razón, es el primogénito sobre la iglesia por ser nuestro redentor. Es el primogénito sobre la creación por ser el creador, el primogénito sobre la iglesia por ser el redentor. Vamos a leer este precioso himno, hermanos, Colosenses 1, 15 al 20. Dice así la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, siempre que nos acercamos a ti en tu palabra, pedimos que nos limpies y nos perdones, que nos ayudes a confesar nuestro pecado y que quites cualquier obstáculo que no nos permitiría escuchar tu voz y ver tu gloria, Padre. Oramos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos capacite para ver tu gloria, Padre, brillando en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta hermosa revelación. Oramos que nos des oídos para oír y corazones para hacer y obedecer y alabar a nuestro supremo Rey resucitado, Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Entonces, primera razón que Cristo es preeminente es de que es el primogénito de toda creación. Y tal vez sería bueno mencionar de que esos versículos, como tal vez notaron, se escribieron en griego de manera poética, porque se constituyen un himno de alabanza a Cristo. Y eso es importante porque demuestra desde el principio de que debemos rendir loor y adoración a Cristo, porque Él es Dios. Si Cristo no es Dios, este himno es pura idolatría, porque es alabanza a Él. Recuerden que Dios establece en los 10 mandamientos que no tendrás dioses ajenos antes de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
no te inclinarás a ellos ni las honrarás. Nada ni nadie merece ser adorado en esta creación excepto de Dios mismo, Dios nuestro Creador. Ninguna imagen puede ser comparada a su gloria. Y eso es lo que hace que esa primera frase de Colosenses 1:15 sea tan extraordinaria. Porque aunque los 10 mandamientos dicen no te harás imagen y no adorarás a ninguna imagen en semejanza de Dios hecha por el hombre, Pablo dice que Cristo es la imagen del Dios invisible y que sí debemos adorar a esa imagen de Dios. Entonces esa frase, la imagen del Dios invisible, tiene dos implicaciones. Primero habla de la humanidad y segundo habla de la deidad. Primero habla de la deidad porque la palabra eikon en griego, la palabra imagen, no significa una representación inferior, sino una copia exacta. Cristo es una persona igual, exactamente idéntica a su Padre en todos sus atributos. Es una réplica exacta de su persona. Y así la palabra imagen se usa en la Biblia. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, versículo 1, el autor de Hebreos lo emplea con el mismo significado. Escuchen bien el contraste que hace. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Dice, el tabernáculo, los sacrificios de animales, no podrían salvar a nadie. ¿Por qué no? Porque eran sombras, no eran la imagen misma del tabernáculo celestial. Entonces, cuando Pablo dice que Cristo es la imagen de Dios, habla de que es una representación exacta, precisa de toda la naturaleza de Dios. Hebreos 1:2 afirma lo mismo, diciendo que Cristo es la imagen misma de su sustancia. Cuando ves a Cristo, no ves a algunos de los atributos de Dios. No ves parte de la gloria de Dios. Es de que ves todo, porque Él es su perfecta imagen. De hecho, en 2 Corintios 4:4, cuando Pablo dice que Cristo es la imagen de Dios, luego explica en 2 Corintios 4:6 de que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Toda la gloria de Dios resplandece en el rostro de Cristo. Es por eso que Cristo pudo decir a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque es la perfecta imagen de Dios. Pero esa afirmación revela otra implicación de la frase que Él es la imagen del Dios invisible. Y es de que Cristo es una persona divina visible, cognoscible, porque Él resplandece la gloria de Dios, en particular en su encarnación. Es verdaderamente Dios, sin lugar a dudas, pero también es verdaderamente hombre. Como dijo en 1 de Juan, un hombre que oímos y vimos y contemplamos y palpamos con nuestras manos. El Padre es invisible, su gloria es imperceptible, es incognoscible porque es un espíritu omnipresente que nosotros no podemos ver. Pero Cristo, siendo la imagen eterna de todos los atributos de Dios, se hizo visible y reveló a Dios a través de su encarnación. Juan comenta en Juan 1:18 que nadie ha visto a Dios jamás, pero el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Pablo quiere subrayar esto, la humanidad, la revelación de Cristo, porque ahí en la iglesia en Colosas hubo falsos maestros negando la humanidad de Cristo.
Vemos en varios libros del Nuevo Testamento evidencia de lo que llamamos el proto-gnosticismo, la enseñanza de que todo lo físico, todo lo material es malo. Y por ende enseñaron de que Cristo no pudo ser totalmente humano, que era solamente la apariencia de un humano. Y Pablo dice, no. Él explica en Colosenses 2:9 de que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y así vemos de que tanto la humanidad de Cristo como la deidad de Cristo son partes esenciales de la sana doctrina. La verdadera humanidad de Cristo es necesaria porque necesitamos a un hombre, un genuino hombre para morir en nuestro lugar por nuestros pecados humanos. Pero también necesitamos a un hombre intachable, irreprochable, tan santo como Dios mismo. Y el único que refleja perfectamente la santidad de Dios es su perfecta imagen. Pero eso nos lleva a la frase más controversial, segunda mitad del versículo 15, que Cristo es el primogénito de toda creación. Y sería sabio comenzar afirmando nuevamente de manera enfática que la frase no significa que Cristo es un ser creado. Cristo no es una criatura. Esto no tendría ningún sentido que Pablo dijera esto, no solamente porque la Biblia es clara que Jesús es Dios, sino también por el contexto inmediato de que la razón que Pablo argumenta que Cristo es el primogénito de toda la creación es, versículo 16, porque es el creador de todo. Cristo no puede ser el creador de todas las cosas y al mismo tiempo ser una criatura. Es imposible. Entonces debemos rechazar de manera contundente la herejía de Arrio y los testigos de Jehová y los mormones y todos los que usan y tuercen el versículo para decir de que el Hijo de Dios fue creado por Dios. Perezca la idea. Pero si no significa esto, tenemos que preguntarnos, pero entonces, ¿por qué escogió ese término primogénito? Y la razón principal es lo que ya vimos en la introducción, es porque la palabra en sí habla de la supremacía y la preeminencia de Cristo como el heredero de Dios, el que hereda la creación. Él es el primero en rango, el primero en posición. Cuando Pablo dice que Cristo es el primogénito de toda creación, los herejes quieren decirnos de que es porque Cristo es de la creación en la misma manera que este púlpito es de madera, hecha de madera, que Cristo es parte de la creación. Pero la palabra de significa muchas otras cosas. Vamos a hablar de un pastor de ovejas. Y cuando decimos eso no es porque el pastor es un animal, una oveja. No, es de que es un pastor cuidando a las ovejas, es un pastor sobre las ovejas. Y es en ese sentido que Cristo es el primogénito de la creación, es el primogénito sobre la creación. Y así el término primogénito se emplea en la Biblia. Ya vimos un poco en el Antiguo Testamento, pero creo que 3 otros textos nos pueden ayudar. El primero se encuentra en el Salmo 89, versículo 27. Es un pasaje mesiánico en donde Dios está hablando a David en referencia al hijo de David, el Mesías. Y Dios le dice al Mesías, yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces Dios va a hacer de que el Mesías sea el primogénito rey, el rey más excelso de los reyes de la tierra. Y tenemos que preguntarnos, ¿Jesús fue el primer rey de la tierra? No. ¿Por qué es el primogénito entonces? Porque es el preeminente rey del mundo, es el rey supremo del mundo, es el rey de reyes, por encima de cualquier otro rey. Otro texto clave se encuentra en Hebreos 12:23, donde el autor llama a nosotros
los primogénitos que están escritos en los cielos. Todo cristiano es un primogénito cuyo nombre está inscrito en los cielos. ¿Y por qué somos primogénitos? No porque nacimos primero en nuestras familias, sino que somos primogénitos porque somos los privilegiados herederos del cielo. Y finalmente otro texto se encuentra en Hebreos 1:5. Hebreos 1:5, que dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez yo seré para él padre y él será para mí hijo. Luego dice Hebreos 1:6, de nuevo cuando trae al primogénito al mundo, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Y ese texto de Hebreos 1:6 es interesante porque sugiere que tal vez el término primogénito no solamente habla de la deidad de Cristo, que seguramente lo hace. Él fue engendrado en el eterno hoy de Dios, pero que también hable de la humanidad de Cristo, porque Cristo es el Dios hombre que Dios trajo al mundo para ser adorado por todas sus criaturas, para recibir la herencia del universo. Cristo es ese Cordero de Apocalipsis 5, el único digno de recibir y abrir los sellos del rollo del universo, el que está por encima de todos los demás. Y Pablo prueba su preeminencia, su supremacía en los versículos que siguen, dándonos 4 frases, 4 porqués en los versículos 16 al 18. 4 motivos por los que Cristo es el primogénito por encima de toda la creación. Noten el primero, versículo 16, es el primogénito, el supremo, porque en él fueron creadas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas, incluyendo su propia humanidad. En él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes, autoridades. Todo, absolutamente todo ha sido creado por medio de él y para él. Existen solamente 2 categorías de cosas en este mundo. El increado, el creador, y su creación, las criaturas. Vemos en Génesis 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos en los 10 mandamientos en Éxodo 20 que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Hebreos 3:4 dice que el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, cuando Pablo dice que Cristo es el creador de todas las cosas, es porque Cristo no está del lado de las criaturas, sino del lado del creador. Tal vez uno que es nuevo al cristianismo diría, pues, ¿quién es entonces? ¿Quién es el creador? ¿Dios o Cristo? Bueno, ahí es donde nos ayuda la doctrina de la Trinidad, de que Jehová es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y las 3 personas estaban involucrados en la creación. Veremos esto un poco más tarde cuando Pablo lo explica. Pero noten el énfasis aquí de Pablo de que Cristo creó absolutamente todo. Comienza diciendo las cosas en los cielos y también las cosas en la tierra. Es decir, cosas visibles acá en la tierra, en el mundo físico, y también Cristo creó a todos los seres angelicales invisibles que viven en el mundo celestial. Cristo no puede ser un ser angelical, es el creador de los seres angelicales. Y luego Pablo menciona varias categorías de estos seres invisibles, hablando de los diferentes rangos de ángeles. Dios no nos revela todos los detalles acerca del mundo angelical,
Pero sabemos que existen diferentes rangos. Hablamos de seres vivientes, hablamos de serafines, de querubines. Y luego Pablo habla de esos tronos, dominios, poderes y autoridades, diferentes rangos de seres angelicales que Cristo creó. Existen en diferentes jerarquías. Y Cristo creó no solamente entonces el mundo físico, sino también a esos ángeles. Y concluye diciendo al final del versículo 16, todo ha sido creado por Él y para Él. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, obviamente hay mucho misterio ahí en la Trinidad de cómo es de que Dios creó y los diferentes papeles de los miembros de la Trinidad. Dios es santo y más allá de nuestra comprensión. Pero en la Biblia siempre vemos a las tres personas involucradas en la creación. En Génesis 1 vemos a Dios creando por medio de un verbo, sea la luz, y que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y la Biblia siempre menciona eso de que Dios creó el mundo por medio del poder del Hijo, por medio de su verbo creativo, su palabra creativa. Juan 1 también nos habla del verbo que desde el principio estaba con Dios y que era Dios. Y Juan 1:3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es el poder que creó el universo. Dios dijo sea la luz y Cristo hizo que apareciera todo. No entendemos todo, pero sí adoramos al poder del quien puede crear todo lo que existe, todo lo que Él hizo con la palabra de su poder. Además de esto, la parte que Pablo enfatiza también es de que no solamente que todo fue creado por medio de Él, sino que todo fue creado para Él, que encaja perfectamente con el argumento de que Cristo es el heredador de todo, el heredero de todo. Todo el mundo existe para el Hijo. Dios creó el mundo para su Hijo, para que sea glorificado y exaltado. Todo es para Él. Entonces Cristo es el primogénito, el primero por encima de todos, por ser su creador. Pero luego también Pablo añade una segunda frase gobernada por ese porqué, en el versículo 16, que Cristo es el primogénito de toda la creación, no solo por ser su creador, sino también, verso 17, porque Él es antes de todas las cosas. Lejos de ser creado, Cristo está por encima de nosotros porque es un ser eterno. Nosotros las criaturas tenemos un comienzo. Somos temporales. Cada criatura tiene un comienzo. Pero Cristo es el increado, el eterno. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, que le hace superior a todos nosotros que somos limitados al tiempo. Y cuando pienses en ese lenguaje que Cristo es el alfa y la omega, es realmente contundente en términos de su deidad. En particular porque esa frase, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, es algo que Dios mismo dijo 2 veces en Apocalipsis. Apocalipsis 1 y también en el capítulo 21. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios. Pero luego Cristo toma esa misma frase y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y si lo piensas bien, es que solamente puede ser uno que es primero. No puedes tener 2 alfas. Si Cristo es antes de todas las cosas, nos quedamos con 2 opciones solamente. O Cristo es antes de Dios, o Cristo es Dios. Porque Él es antes de todo. Obviamente la respuesta es que Cristo es Dios, es eterno. Y por eso es preeminente, es supremo, exaltado por encima de toda la creación. Él es el gran yo soy, el que era y
y vendrá. Ahora una tercera frase gobernada por el por qué Cristo es el primogénito. Mitad del versículo 17. Dice que en Él todas las cosas subsisten o todas las cosas permanecen. Una palabra en griego difícil de traducir. Habla de que todas las cosas se mantienen unidas en Cristo. La idea es de que tus átomos no podrían mantenerse conectados si no fuera por Cristo. Él sostiene todo el universo creado. Y es realmente sorprendente esa afirmación de que ninguna criatura puede existir sin el sustento de Cristo. Todo explotaría en un caos de moléculas desconectadas si no fuera por Cristo, el que las une. Y quisiera exhortarte un poco en esto porque leemos afirmaciones como esta y a veces no hacemos el esfuerzo y el trabajo de creerla, de pensar en cómo aplicarla. ¿Tú crees que existes por el poder de Cristo? ¿Tú crees que tus células dependen del sustento de Cristo? ¿O te crees autosuficiente? ¿Tú crees que tú mismo tienes el poder de mantener a tu cuerpo unido? ¿O entiendes que Cristo es el que te da vida y aliento y todas las cosas? Si crees como Hebreos 1:3 dice que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y si es cierto que Cristo es el que te da vida y el que te sostiene, entonces ¿por qué no le das gracias? ¿Por qué no le alabas como el primogénito, el primero por encima de toda la creación? No podemos sobrevivir sin su poder. No podemos vivir sin que Él nos mantenga. Entonces Pablo argumenta que no solamente existimos por la creación de Cristo, seguimos existiendo por el sustento de Cristo. No sé si has visto fotos, pero ahorita hay lo que llaman un super brote de flores al norte de Santa Clarita. Y la semana pasada nosotros también vimos uno. Y estuve pensando en ese texto, viendo cada flor volar por el viento y caer al piso, lamentando de que Satanás y la cosmovisión demoníaca nos ha indoctrinado tanto que a veces nuestra primera reacción cuando vemos una flor caer es explicarlo con la ciencia y las estaciones y cómo funciona el clima, en vez de ver la mano del Espíritu Santo de Cristo suavemente trayendo esa flor a su tierra. Hermanos, ninguna flor cae a la tierra sin Cristo. Ninguna ave cae a la tierra sin Cristo. Ningún humano cae al suelo sin Cristo. Él es quien da vida. Él es quien quita vida. Y a veces eso es una verdad dura, en particular para los que han sufrido pérdidas. Pero es una maldad mayor quitar de Jesucristo su soberanía, el que obra todo por buenos propósitos. Todas las cosas son sostenidas por Cristo. Todas. Satanás no puede existir sin que Cristo mantenga su existencia. Ángeles en el cielo no pueden existir. Las estrellas en lo más lejano del universo no pueden existir sin Cristo. Él sostiene todo. Es el primogénito. Es el alto y sublime. Más allá de nuestro entendimiento. Es el creador y sustentador de todo. Luego una cuarta frase, un cuarto porqué, donde Pablo comienza a hacer una transición hacia la segunda razón del himno. Dice de que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y otra vez tenemos esta palabra de, es la cabeza de la iglesia. Y como primogénito de la creación no significa
que Cristo era un ser creado, tampoco Cristo es una parte de la iglesia. Cristo es la cabeza por encima de la iglesia, el que manda. El pie no manda a la cabeza manda al pie. Los pastores no tienen autoridad en la iglesia, los miembros de la iglesia no tienen autoridad. Cristo es la única cabeza de la congregación de los redimidos. El mundo existe porque el Padre supo que su Hijo era demasiado glorioso para no ser alabado. Así que le creó una esposa, un cuerpo, que al ser transformado a la imagen del carácter del Hijo, puede irradiar su gloria en todo el mundo, mostrando las excelencias de su cabeza. Entonces Cristo es el primero sobre toda la creación, el primogénito, por 4 motivos. Es el creador, es eterno, es el sustentador y es la cabeza de la iglesia. Y como mencioné esto, comienza una transición hacia la segunda estrofa, que no tiene que ver con la creación entera, sino con la nueva creación, nosotros los redimidos. Es un poco difícil notar la transición en español, pero la poesía griega tiene 2 estrofas. Observen la estructura. Primera estrofa comienza en el verso 15. Él es la imagen, el primogénito, y luego los por qué en el versículo 16. Y luego la segunda estrofa comienza a la mitad del versículo 18, donde dice, Él es el principio, el primogénito, y luego vienen los por qué. Entonces, como hizo en la primera estrofa, que nos dice que es el primogénito y luego los porqués, ahora tenemos la segunda razón que Cristo es el preeminente. Segunda razón que Cristo es preeminente, porque es el primogénito de entre los muertos. Y aquí es donde Pablo comienza a enfocarse en la resurrección. Pero primero observen esa primera frase de que Él es el principio. Ahora, tal vez fuera del contexto pensarías de que Pablo está hablando del principio en términos del tiempo, pero no es el caso. Pablo acaba de explicarnos de que Cristo es antes de todas las cosas en el verso 16. No está hablando del primero en tiempo, sino otra vez en rango. De hecho, de las 11 veces que Pablo emplea el término arge, traducida aquí principio, 10 veces se traduce como principado. De hecho, así se tradujo en el versículo 16, los principados. Es decir, Pablo está diciendo que Cristo es el principado, el primero en rango y posición sobre la iglesia. Cristo gobierna, es supremo, preeminente sobre todos sus hermanos. Por esto, Pablo le llama el primogénito de entre los muertos. Ya vimos un poco de lo que significa ser el primogénito, ser el heredero, el privilegiado, el que recibe la herencia. Pero ¿cómo aplicamos eso a la frase que es el primogénito de entre los muertos? Bueno, la implicación no es de que es uno de los muertos, sino de que Él es el primero entre los que ahora viven después de estar muerto. Es decir, de que es el primogénito de entre los resucitados. Y dices tal vez, bueno, ¿quiénes son esos resucitados? Tal vez pienses en algunas resurrecciones en la Biblia, como el hijo de la viuda resucitado por Elías en 1 Reyes 17, o el hijo de la Sulamita resucitado por Eliseo en 2 Reyes 4, o tal vez alguien como Lázaro que Cristo resucitó. Pero no son esos muertos de los que Pablo habla, porque esos muertos tenían que regresar con los muertos después de ser resucitados. No fueron resucitados con cuerpos inmortales. Pablo habla de la futura resurrección al final de los tiempos. Cristo es el primogénito de todos los que seremos resucitados con cuerpos indestructibles e inmortales. Es el primogénito, como Pablo explica en Romanos 8:29, entre todos sus hermanos. Él es quien tiene la
preeminencia, dice, el primogénito entre los muertos, para que Él tenga en todo la primacía o la preeminencia. Y ahora, después de decir esto, que Cristo es el preeminente, el primogénito, Pablo nuevamente nos da los motivos, los por qué Cristo es el primogénito. Noten el versículo 19, de que Cristo es el primogénito por encima de todos los resucitados. ¿Por qué? Porque agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Cristo es el hombre más exaltado de la iglesia, el principado, el primogénito, porque nosotros somos meros humanos. Nosotros somos simples humanos, pero toda la plenitud de la deidad habita en Él. Claro, es verdaderamente hombre, pero es también verdaderamente Dios, Dios hecho carne. Como ya mencioné, Colosenses 2:9 dice de que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero me encanta cómo Pablo subraya de que le agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Porque habla de cómo el Padre engendró al Hijo con toda su deidad y le dio satisfacción hacerlo así. De que el Padre no le retuvo, el Padre no le negó ninguno de sus atributos, no le negó nada de su gloria. El Padre es eterno, entonces engendró a su Hijo con toda su eternidad. El Padre es omnipresente, entonces engendró a su Hijo con toda su omnipresencia, con toda su omnipotencia, con toda su autosuficiencia, todas sus perfecciones. Y quiso hacerlo. Le agradó hacerlo así, brotando de amor por su Hijo amado. Un gran misterio, la Trinidad. No es algo que comprendemos, pero sí nos postramos delante del amor trinitario, que es la base de toda la creación. Toda la plenitud de la deidad habita en Cristo. Claro que es el principado sobre nosotros, que somos criaturas. Claro que está exaltado sobre todos los resultados. Él se resucitó a sí mismo por su poder omnipotente. Nuestra resurrección depende de la de Él. Ahora un segundo por qué Cristo es preeminente. Versículo 20. Por medio de Él reconcilió todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Ahora, la parte más compleja de este versículo es esa frase que Cristo reconcilió todas las cosas consigo. Y hay dos maneras evangélicas de cómo interpretar eso. La primera opción es ver que la frase es paralela al versículo 16, en donde Cristo creó todas las cosas, las que hay en la tierra y las que hay en los cielos. Es decir, todas las criaturas. Entonces, algunos piensan que Cristo reconcilió consigo todo, que reconcilió consigo a Satanás, a este púlpito, a las estrellas, a los inconversos, todo lo que creó, reconcilió. A lo mejor suena como universalismo, pero no necesariamente. Los evangélicos que promueven esa postura enseñan que la cruz no solamente compró la gracia especial, la salvación para los creyentes, sino también compró la gracia común para los inconversos, de que es la cruz que hace posible que Dios pueda hacer salir su sol sobre los justos y sobre los injustos. Pero más que he estudiado este himno, más me doy cuenta de que el tema de esta segunda estrofa es la nueva creación, los resucitados de entre los muertos. Cristo, sí, en la primera estrofa es el primogénito de toda creación. Pero acá Pablo está argumentando que Cristo es el primogénito sobre los
muertos, sobre la iglesia, sobre los resucitados. Entonces, cuando dice que reconcilió todas las cosas, entiendo que es una manera poética, paralela, hermosa, de decir de que Cristo es el primero en la iglesia porque redimió a cada uno de nosotros sin excepción. Los que estamos aquí en la tierra y los que también están en el cielo. Porque Abraham no llegó al cielo por su propia justicia. David no llegó al cielo por sus propios méritos. No, todos los que serán resucitados entre los muertos, llegaremos al cielo por una sola razón. Porque Cristo, nuestro principado, nos reconcilió. Y hay un texto paralelo a esto que quisiera mostrarles en Romanos 5. Dejen su dedo aquí en Colosenses 1 y vayan a Romanos 5, en donde el lenguaje es muy similar y fácil de malinterpretar. Romanos 5, 18. Noten qué dice. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, y allí todos los hombres significa todos los que estaban en Adán, dice, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Pero ese todos los hombres no significa todos los hombres sin excepción, significa todos los hombres que estaban en Cristo. Pablo está haciendo un contraste en el contexto entre los que están en Adán y los que están en Cristo. Todos los que están en Adán son condenados por su acto de desobediencia. Todos los que están en Cristo son justificados por su acción, su acto de obediencia. Es lo mismo que pasa con Colosenses 1:20, que dice que Cristo redimió a todos. Claro, a todos, pero ¿todos quiénes? Bueno, en el contexto del versículo 18, todos los de la iglesia, todos los que son los resucitados. La verdad es que la palabra todo siempre se limita por su contexto. Ilustración, si yo les digo, el viernes pasada tuvimos una fiesta con mi familia y todos vinieron. Tú me vas a venir con que Josías, eso es mentira. Yo no estuve. ¿El presidente de los Estados Unidos estuvo? ¿Cómo me vas a decir que todos vinieron? Bueno, es que en el contexto estuve hablando de mi familia, que todos ellos vinieron. La palabra todo siempre se limita a su contexto. Cristo redimió todas las cosas, sí. Pero el contexto, versículo 18, está hablando de la iglesia, los resucitados de entre los muertos. Pero la parte más sorprendente es de que dice que por medio de Cristo, Dios nos reconcilió consigo. ¿Qué significa esto? Bueno, reconciliar es hacer la paz entre dos enemigos. Y son las malas noticias de la Biblia, ¿no es cierto? De que cada ser humano nace por su pecado como un enemigo de Dios. Nacemos con un enemigo omnipotente. Es una condición horrible, que yacíamos bajo la ira todopoderosa de Dios, quien siendo un juez santo y justo demandaba nuestra muerte eterna en el infierno, porque la paga del pecado es muerte. Pero en la cruz, Cristo cargó sobre sus hombros todo nuestro pecado y nos perdonó. Y ahora, al ser limpiados y justificados, Dios, que antes era nuestro enemigo, ha llegado a ser nuestro amigo, nuestro Padre. Romanos 5:10 dice que éramos enemigos y fuimos reconciliados con Dios. Y la pregunta de este domingo de resurrección es, ¿cómo sabemos que la cruz fue eficaz? ¿Cómo sabemos que Dios realmente aceptó el pago de Cristo en la cruz por nosotros? Y la respuesta es, porque lo levantó de entre los muertos, dándonos la victoria, mostrándonos de que Él es el primogénito, el principado, el primero de entre los muertos.
La tumba vacía es la garantía de nuestra reconciliación. Es lo que demuestra y prueba de que hoy en el cielo tenemos un amigo quien está a nuestro favor. Dios mismo. Gloria, gloria a Él. Ahora entonces, si tuviéramos que condensar y resumir el punto de este himno, los 2 puntos, sería así. Cristo es el preeminente sobre su creación. ¿Por qué? Porque es su creador, es preeminente sobre la creación por ser su creador. Y segundo, Cristo es preeminente sobre la iglesia por ser nuestro redentor. Cristo es preeminente por ser creador y por ser redentor. Y la pregunta es, ¿cómo le vas a responder? Porque es bueno, es lindo hablar de la preeminencia de Cristo, pero ¿tiene la primacía en tu vida? ¿Tú vives dándole la preeminencia en la forma que piensas, en la forma que haces decisiones, en la manera que amas a tu familia? Está bien hablar de que Cristo es el creador y sustentador del mundo, pero ¿vives a la luz de esas gloriosas realidades? ¿Confías en su preeminencia? ¿Confías en su poder? En los siguientes versículos de Colosenses 1, Pablo va a explicarnos exactamente cómo responder. Tienen que regresar los miércoles para escuchar. Pero la respuesta en una palabra es esto: hay que permanecer creyendo en la completa suficiencia de Cristo para salvarnos. Pablo explica en Colosenses 1:22 que Cristo nos va a presentar delante de su Padre santos y sin mancha e irreprensibles. Por eso somos reconciliados con Dios, porque Cristo nos lavó con la sangre de su cruz. Por eso Dios nos ama, por eso Dios nos ha adoptado, porque la cruz y la resurrección nos ha transformado a ser tan santos como Dios mismo. Ahora compartimos la hermosura del carácter de nuestro hermano mayor, nuestro primogénito, y estamos siendo conformados hacia la imagen del quien es la imagen, la perfecta imagen del Dios invisible. Qué bendición. La única respuesta a esa bendición es adoración. Postrarnos delante de nuestro Señor y Dios, Jesucristo. Vamos a orar y luego cantar. Padre Santo, gracias por esta preciosa revelación de tu Hijo, tu imagen perfecta, que nos revela toda tu gloria, Padre. Ayúdanos, Señor, a creer esa revelación y cambiar nuestra vida para vivir en obediencia a esas preciosas verdades. Queremos darte toda la gloria y la honra y alabar a nuestro Rey resucitado, Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén.